Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Bienvenidos a Una Vida Mejor, un programa familiar con un mensaje de amor y esperanza a todo aquel que busca ayuda. Una Vida Mejor es el programa que le ayudará y le orientará a tener una mejor relación con Dios. Una Vida Mejor presenta al pastor Víctor Cabrera. Saludos, queridos hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado orando para que este programa le ayude, le inspire y sea un desafío para usted a fin de que pueda comprometerse con el Señor, vivir para la gloria de Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tiempos de apostasía, tiempos de maestros y predicadores falsos, tantos líderes religiosos que se han levantado en diferentes partes del mundo y que siguen engañando a grandes multitudes, incluso a muchos cristianos serios, a muchos cristianos que antes habíamos conocido, que estaban bien comprometidos con Dios y con la denominación a la que hemos pertenecido. A lo mejor usted conoce a personas que anteriormente fueron fieles al Señor sirviendo en la denominación a la que usted asiste, pero que ahora se han ido tras predicadores y maestros falsos que están enseñando una doctrina completamente contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Y hoy quiero compartir un tema que sinceramente espero sea de bendición para usted. Una vez más, gracias por estar en sintonía de este programa. Yo soy su amigo, el pastor Víctor Cabrera, y este programa, Una Vida Mejor. De nuevo, bienvenido. Le invito a que junto conmigo reflexionemos sobre el tema el juzgar a otros, y quiero basar esta reflexión en el Evangelio capítulo 7 versículos 1 al 5 y el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. Aparte de ser predicador, soy profesor de teología y por lo visto no soy uno de los más listos, puesto que me asigné este tema. Mis motivos fueron sinceros. Sabía que sería una tarea difícil, por ser un área en la que la mayoría de las personas tienen problemas, incluyéndome a mí. Sin embargo, pensé que me daría la oportunidad de estudiar lo que otros han escrito sobre el tema, luego reflexionar seriamente al respecto y determinar cómo podría aplicarla a mi vida. En realidad necesito ayuda en esta área, porque como maestro debo juzgar a mis alumnos. Aunque mi trabajo no es juzgar su condición espiritual, estoy en el nivel siguiente. Juzgo sus aptitudes y el valor de su trabajo, juzgo su capacidad de hacer un buen trabajo o una buena investigación teológica. Soy crítico profesional. Si un artículo o un sermón se necesita con urgencia, decido no asignarlo a ciertas personas porque entiendo que nunca entregaría a tiempo su trabajo, aunque le prometiéramos riquezas, fama y gloria que nunca se obtiene escribiendo para una escuela de educación teológica. Y cuando otro de mis alumnos envía algún manuscrito, decido si es aceptable o si debemos enviarlo a un jardín infantil para que los niños dibujen en el reverso de las hojas y se justifique el sacrificio del árbol. Mientras comparto con ustedes lo que pienso acerca del juzgar a otros, existen varios obstáculos que debo superar. Primero, debo explicar qué enseñó Jesús. Eso no es tan difícil, porque las enseñanzas de Jesús fueron muy claras. En segundo lugar, tengo que ayudarle a aplicarlas en su vida. Eso es más difícil. Cuando Jesús habló del juzgar a otros, se refirió a personas legalistas que se preocupaban solo de las fallas espirituales del prójimo. La expresión juzgar a otros la empleamos en un sentido más amplio. Tal vez para nosotros no tenga nada que ver con el pecado. Podría referirse a la crítica, como los empleados de una oficina que se quejan, quizás con razón. Para hacer aún más difícil este segundo obstáculo, creo que hoy el legalismo no es tan predominante como en los tiempos de Cristo. Todavía existe, y donde se manifiesta es tan opresivo, injusto y contrario a Cristo como siempre. Pero en la actualidad, el problema mayor parece ser el otro lado de la moneda, la libertad sin control.
creyentes que tienden a pasar por alto sus propios pecados y los pecados de los demás. Por tanto, es una tarea difícil aplicar a creyentes de espíritu liberal el mensaje que Cristo dio a tradicionalistas apegados a la ley. En tercer lugar, y lo más difícil, es darle a usted consejos sin convertirme en hipócrita o mentiroso. Veamos primero lo que enseñó Jesús. Lo que Jesucristo enseñó respecto a juzgar a otros. Jesucristo enseñó por medio de palabras y hechos. Durante el Sermón del Monte, le dijo a la multitud que estaba en una colina de Galilea: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Así lo dice Mateo 7, 1 y 2. Jesús no pedía que se eliminara todo juicio sobre asuntos espirituales. Si así hubiera sido, Pablo no hubiera tenido derecho de reprender a Pedro por negarse a comer con los gentiles, como lo dice Gálatas 2, 11, 14. Tampoco habría tenido derecho de pedir a la iglesia de Corinto que expulsara de la membresía al hombre que vivía en incesto con la esposa de su padre, como lo dice 1 Corintios 5, 1 y 13. Y por cierto, Pablo no habría tenido derecho de pedir a los creyentes corintios que no se relacionaran con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice el verso 11. Estos eran pecados obvios, en el caso de Pedro, por lo menos un serio error de juicio, pero eran problemas públicos que debían resolverse en forma pública y justa. Jesús no estaba hablando de esos problemas, se refería a juicios malignos e injustos. Lo vemos con claridad en Mateo 7:2, donde se dice que si juzgamos a las personas precipitadamente, otros nos juzgarán en forma despiadada. Y si somos compasivos al juzgar a otros, la gente será compasiva con nosotros. Cosechamos lo que sembramos. Ralph Earl, erudito del Nuevo Testamento, lo sintetiza de esta forma: usted recibe lo que da. De una sonrisa y le sonreirán, de un gruñido y recibirá otro. En otro relato de los evangelios, Jesús pidió a los líderes religiosos que juzgaran. Cuando estos lo criticaron por sanar en día de reposo, Él les dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así lo dice San Juan 7:24. En otras palabras, mediten bien al respecto antes de condenarme como a un pecador. Los líderes se referían a una ley que iba más allá de las leyes que encontramos en la Biblia. Por medio de Moisés, Dios dijo que debemos guardar el día de reposo. Pero a través de los siglos, los líderes religiosos añadieron leyes para explicar cómo debían guardar ese día, aunque esas leyes eran orales y no fueron puestas por escrito sino hasta 200 años después de Cristo. Los líderes religiosos judíos del primer siglo las conocían muy bien y las consideraban sagradas, tan sagradas como las Escrituras. La ley que Jesús quebrantó ordenaba que no se sanara a ninguna persona en el día sábado, a menos que su vida estuviese en peligro. Pero Jesús les hizo notar que había una contradicción entre esa ley y otra ley sobre el día de reposo. Se refería a la provisión de las Escrituras que permitía pasar por alto la observancia del día de reposo para circuncidar a un niño si cumplía 8 días de vida en ese día. Jesús, con un argumento hábil que demostró su conocimiento sobre el tema, explicó que las Escrituras permitían circuncidar en el día de reposo, lo que implicaba tomar un cuerpo que estaba completo y dejarlo incompleto al cortar una parte de él. Sin embargo, la ley oral de los rabinos no permitían que su cuerpo fuera sanado en el día de reposo. Era evidente que necesitaban revisar la ley oral para que les permitiera actuar con más compasión. Jesucristo no solo habló del juzgar a otros, sino que también Él juzgó a los líderes religiosos que eran corruptos y egoístas y se hacían pasar por piadosos. Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así dice Mateo 15, 7 y 8. A los comerciantes que tenían un bazar oriental en el templo, en el atrio que funcionaba como santuario para los gentiles creyentes, Jesús les dijo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así dice Mateo 11, 17. A los hombres que sorprendieron a una mujer en el acto del adulterio, Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Después le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así dice San Juan 8, 10 y 11. Así que, con sus palabras y hechos, Jesús enseñó que cuando juzgamos a otros debemos hacerlo con compasión. Después de reflexionar al respecto y basados en principios bíblicos tales como el respeto por la casa de Dios e interés en aquellos que buscan al Señor.
4 razones para ser bondadosos al juzgar a otros. Si el mundo en el que usted vive se asemeja al mío, probablemente no haya muchas personas cerca de usted susurrándole frases como: ella no está en buena comunión con Dios, va al cine, o él es un hipócrita, toma vino en todas las comidas. Probablemente lo que más escucha son juicios que no tienen nada que ver con la condición espiritual de las personas, críticas respecto a gustos en el vestir o evaluaciones precipitadas sobre la personalidad de otros. Y aunque Jesús quizá no está hablando de esto cuando advirtió contra el juzgar a los demás, sin duda presentó algunos principios que fácilmente podemos aplicar a tales juicios. A los legalistas, siempre ansiosos para condenar a alguien como pecador, Jesús les dijo: sed bondadosos. Y a los creyentes que a veces también se muestran ansiosos por dar su experta opinión respecto a otra persona o su trabajo, Jesús les dice: sed bondadosos. ¿Por qué debemos ser bondadosos? Primero, no somos Jesús. No podemos ver qué hay en el corazón de las personas para comprender por qué son como son. Pero podemos intentarlo. Y cuando lo hacemos, nuestro juicio es más compasivo. El psicólogo Anthony Campolo relata la historia de la señorita Thompson, maestra de una escuela primaria. A ella no le agradaba Teddy. La ropa de Teddy olía a moho y su pelo siempre estaba despeinado. No era simpático. Su rostro carecía de expresión, rara vez hablaba y parecía que no le interesaba la escuela. La maestra Thompson parecía disfrutar al escribir un 0 grande en la parte superior de las tareas del niño. Los informes acerca de Teddy no cambiaron el concepto que ella tenía del muchacho, pero le revelaron el porqué de su conducta. Primer grado, el aprovechamiento y la actitud de Teddy están mejorando, pero la situación en su hogar es difícil. Segundo grado, Teddy podría mejorar. La madre está muy enferma. El niño recibe poca ayuda en su casa. Tercer grado, Teddy es un buen muchacho, pero muy serio. Tiene dificultades para aprender. Su madre murió este año. Cuarto grado, Teddy no aprende fácilmente, pero se comporta bien. Su padre no se interesa por él. A pesar de estos comentarios de los maestros anteriores, la maestra Thompson no mostró especial compasión por el muchacho. Cuando llegó la Navidad, los alumnos llevaron regalos para su maestra. En una caja, forrada con papel marrón, estaban escritas las palabras para la señorita Thompson, de Teddy. Cuando la maestra abrió el regalo, vio un llamativo brazalete de fantasía al que se le había caído la mitad de un diamante falso y un frasco de perfume barato. Los niños comenzaron a reír, pero la maestra Thompson se puso el brazalete y se echó un poco de perfume en la muñeca. Luego extendió la mano hacia los alumnos que estaban alrededor de ella y dijo: «Qué rico huele, ¿verdad?». Todos le dieron la razón. Al terminar la clase, Teddy se quedó y se acercó al escritorio de su maestra. Señorita Thompson, usted huele como mi mamá. Y su brazalete también se ve muy bonito en usted. Me alegra que le gustaran mis regalos». En ese momento, la maestra vio el corazón de un pequeño niño que sufría. Eso no solo cambió su concepto acerca de Teddy, sino también su actitud acerca de otros niños que tenían problemas en la escuela. En segundo lugar, algunos problemas que vemos en otros pueden ser también nuestros problemas. Una tendencia común es ver a otros las fallas que nosotros tenemos. Fue alguna vez a una reunión formal y cuando ya era demasiado tarde se dio cuenta de que no había limpiado sus zapatos. Luego, durante la reunión, ¿acaso no estuvo mirando los zapatos de los otros invitados? Lo mismo sucede cuando evaluamos a otras personas. Los defectos que más resaltan son aquellos que más conocemos, los que tenemos nosotros. Un amigo mío, que es redactor, siempre se queja de los escritores que entregan tarde sus trabajos en la fecha señalada. Pero cuando este redactor escribe para las revistas, por lo general es el último en entregar su manuscrito, frecuentemente con 2 o 3 meses de atraso. Los avaros critican a quienes no dan para la causa noble, a la que ellos apenas dieron una suma mínima. Los obstinados se quejan cuando otros, también obstinados, no están de acuerdo con ellos. En tercer lugar, las primeras impresiones pueden estar completamente equivocadas, puesto que las personas pueden dejarse influenciar por factores como la apariencia y la vestimenta. Henry Porter, obispo de Nueva York a principios de la década de 1900, confesó que, basándose en la apariencia, juzgó a alguien injustamente. Cuando el obispo subió a bordo del barco transatlántico en el que viajaría a Europa, conoció a la persona con quien compartiría el camarote. Después de dialogar unos minutos, el obispo fue a preguntar al contador si podía dejar su reloj de oro y otros objetos de valor en la caja fuerte del barco. Le explicó que generalmente nunca hacía eso, pero le parecía que su compañero de cuarto no era de confianza. El contador recibió los objetos de valor y dijo: «Obispo, no se preocupe, con gusto se los cuidaré». El otro señor dejó sus objetos de valor por la misma razón. Vivimos en un mundo que elogia la crítica y el análisis instantáneos,
pero no podemos confiar en juicios precipitados, aunque los que juzguen sean llamados expertos. En cuarto lugar, nuestros juicios pueden convertirse en nuestro tormento. Y para terminar, mi estimado oyente, quiero hacerlo con esta palabra final. Casi cada día se me pide que exprese una opinión personal acerca de alguien, o tengo la tentación de hacerlo. Esto se debe a que trabajo hombro a hombro, muchas veces con pastores que no pastorean, maestros que no enseñan y ayudantes que no ayudan. Sin embargo, en lo que respecta a juzgar a otros, trato de guiarme solo por esta verdad. Yo no tengo toda la información. El poeta Henry Wadsworth una vez dijo que si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, en la vida de cada uno encontraríamos suficiente tristeza para desarmar toda hostilidad. Tengo una teoría de cómo los cristianos podrían llevarse bien en el cielo, aunque no pueden lograrlo aquí en la tierra. Creo que cuando lleguemos al cielo, nos conoceremos unos a otros tal como nos conoce Jesús. Como resultado, nos amaremos unos a otros tal como nos ama Jesús. La canción de William y Gloria Gaither lo expresa muy bien. Aquel que mejor nos conoce, nos ama más. Esa es una verdad que debemos recordar cuando enfrentamos la tentación de juzgar a alguien. Habrá ocasiones cuando tendremos que juzgar a otros. A los empleados se les debe evaluar. Los acusados tienen que ser juzgados y a veces a los miembros de la iglesia se les debe disciplinar. Pero al juzgar, quizás sea bueno recordar las palabras de un poeta cuyo nombre se perdió en el pasado. Ora para que no encuentres falta alguna en el hombre que desfallece o tropieza en el camino, a menos que hayas estado en sus zapatos o hayas luchado bajo su pesada carga. Quizás en sus zapatos hayan clavos que lastiman, aunque estén ocultos a nuestra vista. O la carga que él lleva al estar sobre tu espalda también te haga tropezar. No desprecies al que hoy está caído, a menos que haya sentido el golpe que lo hizo caer o haya sentido la vergüenza que solo el que ha caído conoce muy bien. Tal vez sea fuerte, pero si los golpes que él recibió vinieran contra ti con la misma fuerza y en el mismo momento, también a ti te harían tambalear. No seas muy severo con el hombre que peca, ni lo hieras con palabras o piedras, a menos que estés seguro, sí, muy seguro, de que tú no has pecado también, porque tal vez si la voz del tentador te susurrara tan suavemente como le susurró cuando él se alejó, también a ti te haría caer. Espero que esta reflexión le ayude para mucho. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Si Dios lo permite, volveremos en nuestra próxima audición. El número de teléfono para una vida mejor es el 720-3.